Hoy en Sombra del Imperio vamos a hablar de uno de los capítulos más impactantes, tensos y reveladores de toda la serie Valentina Valiente, el capítulo 19, un episodio que cambia por completo el rumbo de la historia porque aquí todo empieza a romperse, las relaciones, las mentiras, las máscaras, y lo que parecía controlado se convierte en caos. El capítulo abre con una carga emocional pesada, una Valentina que ya no puede sostener todo lo que lleva encima, la vemos distante, agotada, caminando. Como si cada paso le costara el doble, y es que lo que pasó con Brian no es algo que se pueda olvidar fácilmente, ella lo vio caer, lo sostuvo, sintió que lo perdía y eso la marcó, la dejó con una culpa que no la deja respirar, que la persigue incluso cuando intenta concentrarse en su trabajo, porque ahora su vida está dividida entre el deber y el dolor. Mientras tanto, en el hospital la tensión es insoportable, Brian sigue en un estado delicado y eso está afectando a todos, pero especialmente a Jenny, que comienza a mostrarnos una versión completamente distinta de sí misma, una Jenny rota, desesperada, que ya no intenta aparentar fortaleza, que incluso se acerca a rezar, algo que antes no hacía, y eso nos deja claro hasta qué punto ha llegado su miedo, porque cuando alguien que no cree empieza a rezar, es porque ya no le queda nada más a lo que aferrarse. Y en medio de todo esto aparece Gabriel, intentando acercarse, intentando ofrecerle a Jenny una salida, un momento de distracción. Pero ella lo rechaza de una manera dura, directa, porque no está en condiciones de pensar en nada más, y aquí vemos un contraste importante, porque Gabriel representa esa vida superficial que ya no encaja con la realidad que están viviendo, y Jenny lo entiende, por eso lo corta, por eso le deja claro que hay cosas más importantes que salir a dar una vuelta. Pero el capítulo no se queda ahí, porque rápidamente nos lleva a otro conflicto que empieza a crecer en paralelo, el de los hermanos Ramos. Quienes han estado vendiendo tareas y finalmente son descubiertos, y este momento es clave porque rompe con esa imagen de inocencia que tenían, mostrando que están desesperados, que lo hicieron por necesidad, por ayudar a su familia, y cuando la directora los confronta, la situación se vuelve crítica, porque no solo está en juego una sanción, está en juego su permanencia en el colegio, y con eso su futuro. La escena con la abuela es una de las más fuertes emocionalmente, porque vemos a una mujer agotada, enferma, asustada de perder lo poco que tiene, temiendo que descubran que los niños no son realmente sus nietos biológicos, y aquí la historia deja caer una bomba silenciosa. Una pista que conecta con algo mucho más grande, porque esto no es solo un problema escolar, es un secreto que podría cambiarlo todo. Valentina intenta mantenerse firme frente a su abuela, le promete que todo estará bien, que va a arreglarlo, pero sabemos que está al límite, que cada problema que aparece la empuja más hacia el borde, y aún así sigue luchando. Sigue cargando con todo como si fuera su responsabilidad. Y aquí es donde entra uno de los momentos más importantes del capítulo, el enfrentamiento indirecto con Frida, quien le deja claro a Valentina cuál es su lugar, la humilla, la baja a la realidad, le recuerda que es solo una empleada, y este golpe no es solo laboral, es emocional, porque Valentina empieza a cuestionarse si realmente pertenece a ese mundo, si tiene derecho a aspirar a algo más. Especialmente cuando su relación con Alejandro ya está tambaleando. Hablando de Alejandro, su historia en este capítulo toma un giro fuerte, porque finalmente admite lo que siente. Reconoce que está enamorado de Valentina, pero también vemos cómo ese amor está rodeado de obstáculos, de prejuicios, de presión social, y sobre todo de la sombra de Macarena, que ya no está dispuesta a perderlo. Macarena en este capítulo cruza una línea peligrosa, deja de ser solo una rival celosa para convertirse en una amenaza directa, confronta, provoca, insulta y busca destruir emocionalmente a Valentina, intentando hacerla sentir inferior, como si no tuviera derecho a estar con alguien como Alejandro, y esta escena es brutal porque muestra dos mundos chocando, el de privilegio y el de lucha, el de apariencia y el de verdad. Pero lo más importante aquí es la reacción de Valentina, porque aunque intenta mantenerse firme, aunque responde, se nota que las palabras le afectan, que las dudas empiezan a crecer dentro de ella. Y eso es exactamente lo que Macarena quería, sembrar inseguridad, debilitarla desde adentro. Mientras todo esto ocurre, en otra línea de la historia se desarrolla algo aún más oscuro, la investigación sobre la niña desaparecida, donde aparece Henry Sandoval, un personaje que empieza a conectar piezas del pasado, buscando información en el albergue, interrogando a personas que claramente ocultan algo, y aunque en un inicio parece que no hay avances, la tensión crece porque sabemos que alguien está mintiendo. Y aquí el capítulo nos deja otra pista clave, los archivos del albergue fueron quemados, convenientemente destruidos, lo que indica que alguien quiso borrar el pasado, ocultar la verdad, y eso nos lleva a una gran pregunta, ¿qué pasó realmente con esa niña?
y por qué hay tanto interés en encontrarla. Edmundo, por su parte, empieza a mostrarse más vulnerable, más obsesionado con encontrar respuestas, porque esto no es solo una investigación para él, es algo personal, algo que lo consume, y aunque intenta mantenerse firme, se nota que el tiempo juega en su contra, que cada callejón sin salida lo desespera más. Y como si todo esto no fuera suficiente, el capítulo también nos muestra el quiebre definitivo entre Valentina y Alejandro, una separación que no nace por falta de amor, sino por miedo, por presión, por la realidad que los rodea. Y este momento es devastador, porque ambos se aman, ambos lo saben, pero deciden alejarse, convencidos de que es lo mejor, aunque eso los destruya por dentro. Y aquí es donde el capítulo cierra su primera gran parte, con todos los personajes al límite, con conflictos abiertos, con secretos que están a punto de salir a la luz, y con una sensación clara, nada va a volver a ser igual. Y cuando parece que el capítulo ya no puede volverse más intenso, es ahí donde realmente explota todo, porque la segunda parte del episodio entra directo a los conflictos más personales, más peligrosos y más determinantes para el futuro de cada personaje, y lo primero que vemos es cómo la presión empieza a romper completamente a Valentina. Porque ya no es solo el problema de Brian, ni el colegio de sus hermanos, ni el trabajo, ahora también está el peso de haber dejado a Alejandro, una decisión que la está destruyendo por dentro aunque intente convencerse de que hizo lo correcto. Y es que Valentina empieza a cuestionarse todo, empieza a preguntarse si realmente está destinada a vivir sacrificándolo todo, si siempre va a ser ella la que tiene que renunciar a lo que ama, y esta duda es clave porque marca un punto de quiebre en su desarrollo. Porque por primera vez no solo está sufriendo, está empezando a darse cuenta de que tal vez ella misma se está negando la oportunidad de ser feliz. Mientras tanto, Jenny y su amiga siguen en el hospital, y aquí vemos una de las escenas más humanas del capítulo, porque en medio del miedo, del cansancio y de la incertidumbre, surge una conversación que revela algo muy importante, cómo las emociones afectan incluso el cuerpo, cómo el dolor, el estrés y la tristeza pueden enfermarte, y esto no es casualidad. Es una pista clara de cómo todos los personajes están siendo consumidos poco a poco por lo que están viviendo, y justo en ese momento, Jenny suelta algo que cambia completamente el enfoque de su historia. Empieza a hablar de Alejandro, de lo que pasó, de cómo todo ese conflicto también la ha afectado, y aunque intenta restarle importancia, es evidente que todo está conectado, que las decisiones de uno están afectando a todos, creando una cadena de consecuencias que nadie puede detener. Pero si hay alguien que lleva el conflicto a otro nivel en esta parte del capítulo, es Macarena, porque aquí ya no estamos viendo celos. Estamos viendo obsesión, estamos viendo a una persona completamente fuera de control que está dispuesta a todo con tal de no perder a Alejandro, y su conversación con su madre lo deja clarísimo, porque ya no se trata de competir, se trata de eliminar a Valentina de la ecuación. Y aquí es donde entra uno de los planes más peligrosos hasta ahora, porque deciden atacar desde el punto más débil, el trabajo de Valentina, saben qué es lo que la sostiene, lo que la mantiene firme, y si logran quitárselo, saben que todo su mundo se vendría abajo. Y esto no solo es cruel, es estratégico, es una guerra psicológica. Y mientras ese plan empieza a tomar forma, el capítulo nos lleva nuevamente a la investigación del pasado, y aquí es donde todo se vuelve más oscuro, porque Henry Sandoval regresa con la mujer del albergue, pero esta vez la conversación cambia. Porque ella deja de negar completamente y empieza a mostrar interés, especialmente cuando se habla de dinero, lo que nos deja claro que si sabe algo, que hay información que está guardando, esperando el momento correcto para soltarla. Y este momento es clave porque confirma que la historia de la niña desaparecida no está cerrada, al contrario, apenas está comenzando a revelarse, y todo apunta a que esa verdad está mucho más cerca de los personajes principales de lo que imaginamos. Y aquí es donde el capítulo juega con nosotros de manera brillante, porque mientras por un lado tenemos el drama actual, por otro lado tenemos un misterio del pasado que poco a poco se va conectando, creando una sensación de que todo está ligado, de que nada es coincidencia, pero el golpe emocional más fuerte llega con Alejandro, porque después de todo lo que ha pasado, después de haber admitido sus sentimientos, lo vemos completamente destruido, intentando aparentar que todo está bien frente a su madre, pero claramente no lo está. Y cuando finalmente admite que Valentina lo dejó, el dolor es evidente, porque él sabe que no fue falta de amor, fue la realidad la que los separó. Aquí su madre tiene un momento importante, porque aunque no aprueba del todo la relación, tampoco lo ataca, al contrario, le advierte, le dice que tenga cuidado, que ese tipo de relaciones traen problemas, pero lo deja decidir, y esto es interesante porque no es una villana, es una madre que ve los riesgos.
pero que también entiende que su hijo tiene que vivir sus propias experiencias. Pero mientras Alejandro está intentando procesar todo, Macarena ya está moviendo sus piezas, convencida de que esta separación es su oportunidad para recuperarlo, y aquí es donde el capítulo nos deja claro que ella no se va a detener, que va a seguir presionando, manipulando, atacando, hasta conseguir lo que quiere. Y como si todo esto no fuera suficiente, el capítulo vuelve a Brian, y nos da uno de los momentos más emocionales de todo el episodio, porque vemos a su amigo hablándole, recordándole momentos, intentando hacer que despierte, y esta escena es poderosa porque refleja algo muy real, esa necesidad de aferrarse a la esperanza incluso cuando todo parece perdido. Esa conexión que va más allá de las palabras, y que mantiene viva la fe de que puede regresar. Y justo cuando parece que el capítulo va a cerrar con esa carga emocional, nos lanza un último giro, uno silencioso pero extremadamente importante, porque la investigación sigue avanzando y Edmundo decide volver a reconstruir la noche del atentado, buscando detalles, pequeños errores, cualquier cosa que pueda cambiar el rumbo de todo. Y aquí es donde la historia deja caer una sensación inquietante. Porque cuando alguien empieza a revisar el pasado con tanto detalle, es porque está a punto de descubrir algo grande, algo que podría cambiar completamente la historia que creíamos conocer. Y así es como termina el capítulo 19, con todos los personajes al borde, con decisiones que ya no pueden deshacerse, con planes que están en marcha y con un misterio que está cada vez más cerca de salir a la luz, dejando una pregunta que lo cambia todo: ¿qué pasará cuando la verdad finalmente sea revelada? ¿Y quién va a sobrevivir a las consecuencias de todo esto?